error al pensar de que el cabello le otorgaba el poder de la superfuerza a Sansón. Mentira, no es el pelo, es el propio Dios. Y simplemente el pelo es una forma simbólica de: si tú me obedeces, Sansón, yo te voy a dar la superfuerza. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Peace y de mitología. Bueno, sección mitología. Para esta semana especial, que es Semana Santa, he querido mantener un poco las tradiciones, al menos en una de las secciones de este canal. Y para mitología os traigo un relato bíblico. El relato bíblico de Sansón. El del cabello largo, el de la superfuerza y el cabello. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar en profundidad de este personaje que, bueno, ¿podríamos considerarlo un superhéroe? ¿No un superhéroe? Me explicaré mejor en el vídeo. Bueno, vamos con el relato en cuestión que nos podemos encontrar en la propia Biblia. Estamos en Manoah, de la tribu de Dan, en la ciudad de Sora. Aquí hay una mujer que... Mira, os voy a poner directamente el nombre en pantalla porque no me va a salir la pronunciación ni chiste. Era una mujer estéril, pero Dios decidió escogerla, así que mandó a un ángel para que le diera el siguiente mensaje. Su hijo liberaría a Israel de los filisteos. Aquí, el enemigo de los israelitas son los filisteos. Y efectivamente, cumpliría la palabra y Dios le daría a esta buena mujer un hijo al que llamaría Sansón. Pero ojo, que le puso un par de condiciones para que se cumpliera esta profecía, por decirlo de alguna manera. Y es que a la mujer le pidió no tomar ni vino, ni sidra, ni comer nada impuro. Pero ojo, que Sansón también tendría sus propias condiciones. Y es que, además de consagrarse como nazareo, tendría que hacer el voto de no cortarse el pelo. Y aquí viene una puntualización muy importante que admito que yo misma cometí el error al pensar de que el cabello le otorgaba el poder de la superfuerza a Sansón. Mentira, no es el pelo, es el propio Dios. Y simplemente el pelo es una forma simbólica de: si tú me obedeces, Sansón, yo te voy a dar la superfuerza. Si incumples este sencillo voto, pues te voy a quitar la fuerza. Y bueno, a ver, lo cual ahora sería que la parte final de este relato tenga más sentido de lo que... Bueno, llegaría a crecer Sansón, se convertiría en un joven e iría a el pueblo filisteo, y allí conocería a su futura mujer Timnat. Un matrimonio que los padres de Sansón al menos no estarían de acuerdo, porque ellos hubieran preferido que Sansón se hubiera casado con una israelita en vez de con una filistea. Pero bueno, en cualquier caso, yendo a pedirle la mano a Timnat, Sansón se enfrentaría a un león y lo desgarraría, lo mataría sin ir más lejos. Pero luego, yendo hacia la boda, Sansón encontraría entre los huesos del león un enjambre de miel. Y bueno, esto hizo que se le ocurriera una idea bastante curiosa a Sansón para los filisteos. Y es que aquí básicamente en la boda le propondría a 30 filisteos un acertijo. Si lo llegaban a resolver, les daría 30 piezas de lino fino y otros tantos vestidos. El acertijo decía de esta manera: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura, haciendo referencia al león y al enjambre de miel. Claro, como Sansón fue el único que estuvo en ese momento, los filisteos no adivinaron ni una. Pero no sé, en vez de darle 30 vueltas o intentar sacarle a Sansón la información, no, se acercan a Timnat y le amenazarían con quemar a su familia si no le preguntaba a Sansón la respuesta del acertijo. Timnat, asustadísima, le sonsacaría la información a Sansón y se lo diría a los filisteos. Y los filisteos dicen: pues... ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más fuerte que el león? Pero, a ver, Sansón, tonto, por lo menos en este punto no es. Y les dice que, bueno, básicamente si no hubieran atacado a su novia, no habrían resuelto el acertijo. Así que bajó a escalón, mató a 30 hombres, les robó sus vestidos y se lo dio a los mozos. Pero no os creáis de que aquí acabó el drama de Sansón con la mujer. De vuelta de haber dado
los vestidos a los filisteos, el suegro de Timnat la comprometió con otro hombre. Sansón se queda en plan, ¿cómo es que mi mujer está casada con otro hombre? Y ojo, que su suegro dijo, a ver, yo pensaba que tú ya no la querías, que te habías enfadado con ella, pero ojo, que tiene una hermana mayor que es más bella. Toma, para ti, digo. Vamos a quitar el hecho de que le estaba ofreciendo a la otra hija como si nada. Hay que tener un poco en cuenta el contexto de la época. Vale, Sansón se enfadó, pero en algún momento llegó a decir anula el compromiso con Timnat. No, ¿verdad? Bueno, de todos modos aquí Dios no intervino porque es un poco el plan que tenía para que Sansón vengara a los israelitas de los filisteos. O sea, esto tiene un par de pasos. En cualquier caso, en represalia, pues Sansón cazaría a 30 zorros, les ataría por el rabo de 2 en 2 y con ello destrozaría las cosechas de los filisteos. Pero los filisteos, en vez de, no sé, ir a por Sansón, matan a Timnat y a su familia. Los queman vivos. Digo, jope, yo me quejo de otras culturas y de otros mitos y de otros relatos sagrados, pero agüita con el Antiguo Testamento. En cualquier caso, Sansón les daría una paliza a todos ellos y seguía a la roca de Etam. Y bueno, todavía no han acabado las desventuras y el pesar de Sansón en esta travesía. Allí en la roca de Etam, los filisteos acudirían a Judea para pedir que le entregaran a Sansón por todo lo que habían hecho. Hombre, a ver, todo empezó por un acertijo y esto fue una bola que fue creciendo más y más, pero bueno. 3000 hombres de este pueblo lo encontrarían y con la promesa de no matarlo, lo atarían para llevarse. Pero Sansón rompe las cuerdas de forma fácil, tener en cuenta que tiene super fuerza, se liberaría y usando la quijada de un asno, mataría a 1000 filisteos. Gracias a esto, se convertiría en juez de Israel durante 20 años. Interesante forma de ganarse un puesto de trabajo, ahora que lo digo, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, tras este tiempo, Sansón huiría en Gaza y se quedaría en casa de una prostituta, teniendo en cuenta de que era un forastero y encima israelita tampoco tenía muchas opciones de quedarse en otro sitio. Ahí los enemigos lo esperarían en la entrada de la ciudad para acabar con él. Pero Sansón, ni corto ni perezoso, coge las puertas de la ciudad y se los llevaría al monte de Hebrón. O sea, una puerta, tened en cuenta esas puertas gigantes que se hacían en la antigüedad de las grandes ciudades. Casi nada. Y ahora, seguramente cuando oís la palabra Sansón, asociáis el nombre de una mujer y no era Timnat, sino otra, llamada Dalila, que también era filistea. Ya sabemos que a Sansón le iban las filisteas. Vamos ya para esta parte en la que Sansón, no sabía yo deciros si fue muy ingenuo o que estaba muy enamorado de Dalila o... Me voy a explicar mejor. A ver, Dalila, mujer filistea que conocería a Sansón y Sansón se enamoraría de ella. Y aquí los filisteos vieron una oportunidad de oro para acabar de una vez por todas con Sansón. Y es que le pagan a Dalila para que Sansón le diga a ella su secreto, el secreto de su fuerza. Cómo buscar su punto débil. Y Dalila lo cumple, o sea, ella no tiene ningún problema, ningún reparo en hacer esto. Pero aquí Sansón no se lo reveló a la primera. De hecho, la engañó 3 veces. La primera vez le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas húmedas, él perdería la fuerza. La mujer se lo diría a los filisteos y bueno, ahí todos quedaron en ridículo. La segunda vez le dice Sansón a Dalila que si lo atan con cuerdas nuevas, se convertiría en un hombre sin fuerza. Vuelve a dejar a Dalila y a los filisteos en ridículo. Y la tercera vez le dicen que si lo atan con 7 trenzas con hilos, sujetándolos con clavos, perdería su fuerza. Bueno, ante esto Dalila empezaría a cabrearse, a insistirle, oye, tú me amas, me quieres, por favor, dime tu secreto. Y aquí es donde yo digo, o Sansón tenía miedo de perder a Dalila de verdad, o ya estaba hasta las narices de tanta insistencia, porque ya para la 4ª vez sí le reveló su auténtico secreto. Y es que si
si le cortan el pelo, pierde su fuerza. Así de sencillo. Dalila se lo cuenta a los filisteos y una noche, mientras Sansón dormía, le cortan el pelo. Aquí Sansón se pensó de que iba a poder volver a librarse, pero tened en cuenta de que Dios pidió algo muy sencillo y era: no te cortes el pelo, Sansón. A ver, técnicamente no se lo cortó él, pero se lo cortaron. Dijo que le cortaran el pelo, por lo tanto aquí perdería su fuerza y serían condenados a trabajar como esclavo. Pero ojo que durante este tiempo Sansón empezaría el pelo le volvería a crecer, por lo tanto se iría reconciliando con Dios. Pero eso no quiere decir de que Sansón no tendría un último acto heroico, vengativo, según a quien le preguntes. A ver, aquí para este punto Sansón le habían sacado los ojos y lo habían mandado como esclavo. Pues bien, hubo un momento en el que los filisteos querían humillar a Sansón de forma definitiva. Por lo tanto, lo atarían con cuerdas, sabiendo que ya no tenía super fuerza, y lo llevarían a uno de sus templos en honor al dios Dagón. Aquí Sansón pediría algo bastante curioso a uno de los criados y es: por favor, átame entre dos columnas para poder apoyarme y estar más cómodo. Y durante este tiempo, unos cuantos filisteos, figuras muy relevantes del pueblo filisteo, empezaron a burlarse de forma muy cruel de Sansón. Y aquí Sansón le suplicaría a su dios que, por favor, que se acuerde de él, que le dé fuerzas una vez más para acabar con todos sus enemigos. Y ojo que añadiría la siguiente frase: muera yo con los filisteos. Aquí Sansón no tenía intención de salir con vida de aquel templo, porque después de eso Dios le daría la fuerza que él solicitó. Y tened en cuenta de que estaba atado entre dos columnas. Eran las dos columnas principales del templo. Sansón los derribaría sin ningún problema y se llevaría por delante a todos los filisteos que estaban en el templo. Y Sansón fallecería con todo el templo encima de él. Cabe destacar de que sus familiares recuperan el cuerpo de Sansón y lo entierran cerca de la tumba de su padre en Manoa. Como veis, es la historia de un hombre que, más que por su fuerza, era por un voto sagrado a Dios, que por un momento de debilidad Dios decidió castigarlo con bastante crueldad, las cosas como son. Si nos ponemos a analizar los castigos que hay en el Antiguo Testamento, tiembla cómo era Dios en el Antiguo Testamento, las cosas como son. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del relato bíblico de Sansón. A mí me ha parecido siempre un personaje muy interesante y me alegra por fin haberlo traído a mi canal. Ojo que la Biblia, al margen de si crees que fue real, no fue real, si crees en Dios o no crees en Dios, también hay bastantes relatos, personajes bíblicos muy interesantes que no me importaría traer al canal. Repito, al margen de las creencias, vamos a ver esto de forma cultural, creyente, lo dejo a elección tuya. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué otro personaje bíblico del Antiguo Testamento creéis de que hubiera merecido tener un vídeo. Repito, hay unos cuantos bastante interesantes, las cosas como son. Así que decídmelo en la caja de los comentarios. Así que, bueno, es todo, así que